Buenas tardes, estimado auditorio. Sean bienvenidos a un programa más televisivo de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades en contacto contigo. Mi nombre es Gonzalo Mario Martínez Gómez. Recordarles que este espacio tiene como propósito servir como vínculo con la sociedad al mantenerlos informados sobre temáticas de interés social. En contacto contigo se transmite todos los lunes a las 17 horas a través del canal 35.1 de televisión abierta y el canal 35 del sistema de cable local. También pueden seguirnos en Facebook TV UJAT y YouTube TV UJAT. Nuestro número telefónico para cualquier pregunta o duda es el 99 33 58 15 96. Esta tarde abordaremos la temática ¿por qué se debate en Reddit y X? Y para entrar en contexto con relación a la temática que dialogaremos con nuestros invitados, comentarles que en la era digital, plataformas como Reddit y X, anteriormente conocido como Twitter, han transformado la manera en que las personas participan en debates y discusiones. Estas plataformas no solo han facilitado el acceso a una diversidad de opiniones, sino que también han reconfigurado las dinámicas del discurso público. Reddit se estructura como una red de comunidades, subreddits dedicadas a temas específicos, permitiendo debates profundos y detallados sobre una variedad de asuntos, desde la tecnología hasta la política. X, por otro lado, se caracteriza por su formato de microblogging, con mensajes breves y concisos, tweets que promueven la inmediatez y la viralidad de las discusiones. Estas diferencias estructurales influyen en la manera en que se desarrollan los debates en cada plataforma. Una de las razones principales por la que se debate en Reddit y X es la democratización del discurso. Ambas plataformas permiten que cualquier persona con acceso a Internet puedan participar en debates públicos sin necesidad de pertenecer a una élite académica o mediática. Esto amplía el espectro de voces y perspectivas, permitiendo una mayor diversidad en las discusiones. La accesibilidad es otro factor clave. Reddit y X son plataformas gratuitas y de fácil acceso, lo que permite que una gran cantidad de usuarios puedan interactuar. Además, Reddit ofrece un grado significativo de anonimato, lo cual puede incentivar a los usuarios a expresarse con mayor libertad y sinceridad, sin temor a repercusiones personales. Aunque X también permite seudónimos, su estructura tiende a fomentar una mayor visibilidad de la identidad del usuario. Ambas plataformas, al albergar una amplia gama de opiniones, fomentan el pensamiento crítico entre sus usuarios. La exposición constante a diferentes puntos de vista obliga a los participantes a reconsiderar sus propias posiciones y a desarrollar argumentos más robustos. Esto puede resultar en un enriquecimiento intelectual y una mayor comprensión de temas complejos. Por consiguiente, estimado teleauditorio, esta tarde tenemos como invitados para platicar con nosotros sobre este tema de análisis a docentes e investigadores de nuestra alma mater, académicos de reconocido prestigio por su desempeño profesional e investigaciones que han tenido trascendencia en la sociedad. Y es un gusto darle la bienvenida a catedráticos que forman parte de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades y que nos sentimos honrados con su presencia. Y es un gusto darle la bienvenida al doctor Juan Carlos Guzmán Ríos. Bienvenido, doctor. Buenas tardes, buenas tardes. Y al doctor Guillermo Ramírez Armas. Buenas tardes. Académicos, como los mencionamos, de reconocido prestigio, dignos de portar la toga simbólica de su profesión. Nos sentimos verdaderamente honrados con su presencia aquí en su programa En Contacto Contigo de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades. Y para entrar en contexto, bueno, doctor Juan Carlos, ¿cuáles cree que son las principales razones por las cuales las personas participan en debates en estas plataformas como Reddit y X, antes conocido como Twitter? Bueno, vale la pena recordar que Reddit se funda en 2005 y ha tenido un crecimiento impresionante. Actualmente parece que están teniendo 52 millones de usuarios al año, una cifra realmente enloquecedora. Y X, antes Twitter, pues muestran una oportunidad de vertir opiniones, de vertir sugerencias y de plantear puntos de vista que tienen que ser sustentados y argumentados, a veces no de la mejor manera y a veces no tan consistentes o tan contundentes como deben de ser, ¿sí? Yo creo que es un espacio, digamos, libertario, ¿sí? Tanto Reddit como X, y han logrado que muchas personas se interesen en su participación. Cabe mencionar que también Reddit pone una condición de edad, ¿no? Y también te ponen un cuestionario para ser admitido en Reddit, ¿no? Twitter es un poquito más abierto en esos términos, pero son espacios donde la gente aprovecha para plantear sus puntos de vista, sus posicionamientos ante ciertos procesos
y que son aprovechados por mucha gente. ¿Existen diferencias entre ambas plataformas, maestro Guillermo? Sí, buenas tardes. Claro, de entrada, efectivamente, como bien mencionaba el doctor Juan Carlos, la red Reddit es un poco más para comercializar diferentes productos, diferentes posturas políticas, ideológicas, religiosas, etcétera, pero es un debate más profundo. En ese espacio se puede debatir de forma mayor, más amplia, mientras que Twitter es más, efectivamente puede ser más de mayor cobertura, pero son como muy puntuales sus tweets, ¿no? Entonces no hay tanto punto para un debate. En Twitter, digamos, es el momento, se hace la cuestión de la discusión, ¿cómo se llama? Se pone en tendencia y no es muy profunda. O sea, son como líneas muy generales y la otra es más profunda. Entonces, una diferencia importante es que en ambas se puede hablar de deportes, de política, de religión, del artista de moda, pero una es como un tratamiento más profundo, más serio, la de Reddit, mientras que la de Twitter es como que el flashazo del momento, ¿no? lo instantáneo. Es una diferencia importante que yo encuentro en estas dos plataformas. ¿Y cómo influyen las estructuras específicas de Reddit y X en la manera en que desarrollan los debates, doctor? Bueno, hay un seguimiento que algunas o gran parte de las cuestiones que se generan en Reddit son retomadas por Facebook y otras plataformas. Eso te demuestra el impacto que tiene esta red, ¿no? Y en Twitter, como bien lo señala el doctor Guillermo Ramírez Armas, es un tanto más acalorado, podríamos decir, el debate, ¿no? Es más de enjundia. Twitter, como su traducción en inglés al español es como chisme, ¿no? Como muy rápida la respuesta. Y eso hace que Twitter a veces sea un despellejadero, ¿no? Son posicionamientos a veces muy encontradas, ¿no? Muy de frente. Y es difícil sostener un ritmo así. Twitter es realmente un ritmo polémico, ¿no? De discusión y que es totalmente distinto a Reddit, ¿no? Entonces la gente recurre a estas plataformas para plantear sus opiniones, pero también para recuperar información que generan puntos de vista, opiniones, posicionamientos políticos y hacen muy vitales estas dos propuestas, ¿no? No quiero demeritar a las otras, también tienen su función Instagram y Facebook, ¿no? Y YouTube también, por supuesto, pero estas entran en una polémica distinta. Es más conocido X ahora, bueno, antes se llamaba Twitter. ¿Es más conocido Twitter que Reddit? Sí, de hecho en México los usuarios de Reddit andan como en el 0.3% de más o menos 100 millones de usuarios en Internet, según datos del 2023. Twitter tiene una cobertura mayor, más o menos tiene el 53.6%, entonces es más conocido Twitter. Y tiene que ver con esto de la inmediatez. Entonces en Twitter, por ejemplo, ayer con el partido de fútbol, era penal, no era penal, se arma la discusión rapidísimo. Aunque no es una discusión profunda, analítica, simplemente es el momento, la euforia, y en ese sentido sí es más popular Twitter, digamos, ¿no? O X, como se llama actualmente. Sí, un tema se puede volver viral. Claro. Automáticamente en un momento determinado. Sí, ha habido temas que pareciera que no llaman la atención a los usuarios, pero de repente es tanta la atención que se vuelca un gran número sobre planteamientos, sobre respuestas al proceso, y entonces se vuelve viral. A veces hay consultas de 7 millones o de 750,000 en un breve tiempo, ¿no? Estamos hablando minutos, horas. Entonces, claro que se vuelven temas de interés, dependiendo también el momento, por supuesto, como lo dice el doctor Guillermo Ramírez Armas. Ayer, pues el punto central era la final del fútbol mexicano, en el caso de México, ¿no? Y entonces arma toda la polémica, que si fue penalti, que si no fue penalti, que si, bueno, ayudaron a un equipo, que si no ayudaron a otro, y ahí se van desprendiendo, ¿no? Es importante, a partir de la pregunta que tú haces, que el mundo Internet llegó para quedarse, ¿no? El mundo Internet se mueve un vehículo, una forma, ¿no? En el caso de Twitter, pues es lo inmediato, la rapidez, ¿sí? Pero están basados todos estos elementos en algoritmos, ¿no? Y entonces ahí entramos a polémicas más fuertes en el sentido de la perspectiva sociológica, que es la que sostenemos a ambos participantes en la plática de hoy, ¿no? Los elementos subjetivos quedan fuera, porque son cálculos finalmente lo que se hace, ¿no? ¿Cuál es la opinión que más domina? ¿Cuál es el punto de vista más frecuente?
y entonces ahí como que se pierden ciertos elementos, ¿no? Entonces el mundo Internet sí tiene estas plataformas que son importantes, pero a veces hay que reforzar, consultar, revisar lo que se dice, lo que se explica y lo que se procesa en estas plataformas, ¿no? En lo personal yo estoy muy de acuerdo, son ámbitos libertarios, pero no debemos de perder de vista, si algo nos interesa y tenemos duda, pues revisar si es verdaderamente lo que se está planteando o es falso, ¿no? Sí, por allí leía la otra ocasión, igual en redes sociales, que se estaba volviendo viral, porque una persona había dicho que la Tierra era plana y no redonda. Entonces generó que se ocasionara nuevamente un debate sobre ese tema en particular. ¿Hasta dónde los comentarios que se dan en ambas redes sociales pueden llegar a ser tan objetivos? Bueno, habría que partir de que efectivamente la condición de anonimato que te da la red social, lo digital, te permite expresar casi cualquier cosa, digamos, sin necesidad de tener un argumento sólido detrás. Es decir, puedes afirmar eso de que la Tierra es plana o que la Tierra es redonda y retomar un debate de hace siglos, ¿no? Además un debate ya superado, digamos, ¿no? Por todo lo que históricamente tenemos en conocimiento. Pero justamente lo toman un poco como diversión. Entonces, bueno, vamos a debatir nuevamente si la Tierra es plana o es redonda, pero no hay una seriedad en términos de conocimiento, formación, una opinión, digamos, más calificada, sin debilitar, por supuesto, la libertad de expresión, en el sentido de decir, bueno, con argumentos. Alguien hace un punto, dice una idea y genera toda una polémica, ¿no? Y yo creo que mucho el tema es eso, polemizar. Y bueno, recuerda que cuando es de fútbol, todos somos expertos en fútbol, cuando es de salud, todos somos expertos en salud, cuando es cuestión de geometría o de geografía, nos volvemos expertos, ¿no? Porque es más como una forma de entretenimiento que la gente tiene para debatir, entre comillas, discutir o platicar de un tema, ¿no? Es una forma de escape tal vez. No necesariamente hay que tomarlo como algo objetivo, serio, académico, sino más bien como esta parte de, bueno, ponlo a ver qué pasa, ¿no? O publica cualquier cosa y espera respuesta, ¿no? Sí, porque sí existen páginas e incluso hasta medios en los cuales se hacen publicaciones de carácter científica, las cuales se podrían consultar independientemente de estas plataformas donde se generan también estos debates. A partir de la generación de algún tema en particular en estas plataformas, pues sí se tendrían que dar, pienso, ¿no, doctor?, mayores argumentos para poder debatir un tema en específico. Sí, el mundo Internet, ¿no? Las páginas web especializadas, ¿no? Donde en algunas veces tú eliges entrar en ellas o si la red ve que estás muy pendiente de discusiones filosóficas, pues te empiezan a mandar grupos de filosofía a ver si quieres participar con ellos. Claro, esto nos lleva a tener que ubicar justamente estas páginas web o estas plataformas a veces en formas especializadas. Lo que también otra vez nos exige, por ejemplo, el debate que acabas de plantear, que se planteó de que si la Tierra era plana o era redonda, pues para un científico pues resulta bisoño, resulta pedestre, ¿no? Muy de un nivel pues no académico, no científico, porque pues hay toda una discusión que llevó muchos años para hablar de las cuestiones heliocéntricas, esféricas y redondas de la Tierra, ¿no? Entonces, creo que aquí la discusión es mucho más compleja de lo que hemos estado tratando de ser pendientes, ¿no? Pero no me gustaría agotar esos argumentos, ¿no?, sobre esto último planteando. Lo último que sí subrayaría es que en el campo de los personas, digamos, con mayor conocimiento, mayor especialidad, esto no quiere decir que los otros conocimientos no sean importantes, pero, por ejemplo, Humberto Eco pues, tenía sus serias reservas con respecto a este flujo de información tan rápida, ¿no? Ponía calificativos muy fuertes con respecto a los usuarios, ¿no? Y entonces entra el debate del libro digital, el libro impreso, las fuentes con las que trabajamos. Entonces aquí entramos en una discusión mucho más rica, mucho más profunda, ¿no? Yo no estoy desechando las redes, ¿no?, sino más bien el tipo de discusión y el tipo de información que fluye en esas redes nos va a llevar a consolidar de una mejor manera nuestras sociedades. Es decir, la pregunta que hace Cissé, ¿no?, que es un sociólogo, dice, ¿cuál es el impacto social
de las redes, de las plataformas electrónicas, de las páginas, ¿no? Entonces, ahí entramos ya a un debate mucho más interesante, ¿no? Entonces, ¿de qué manera esta inmediatez y viralidad de ciertas publicaciones afectan la calidad del debate en la plataforma Reddit y X? Creo que hay que plantearlo desde la lógica del por qué o para qué están estas redes. Aunque Reddit puede ser un punto de debate mayor, más amplio, más profundo, justamente por la inmediatez y la cuestión de que se viralizan los contenidos, creo que es más entretenimiento. O sea, no esperemos encontrar, aunque hay obviamente algunos personajes que lo hacen, discusiones serias o más profundas en estas redes sociales. Su fin no es ese. O sea, si quieres informarte o quieres tener un debate mucho más amplio, vas a otros espacios. Creo que estas redes cumplen su función, que es entretener, la gente se distrae y en ese sentido lo planteamos, ¿no? Vamos a una pausa promocional. En un momento continuamos platicando con nuestros invitados. Recordarles que el tema del día de hoy es por qué se debate en Reddit y X. En un momento continuamos aquí en su programa En Contacto Contigo. Regresamos a su programa En Contacto Contigo y recordarle, estimado teleauditorio, que estamos platicando sobre el tema por qué se debate en las redes sociales de Reddit y X. Y continuamos platicando con nuestros invitados, con el doctor Juan Carlos, con el doctor Guillermo Ramírez Armas. Y bueno, doctor Guillermo, nos quedamos platicando acerca de por qué esta inmediatez y esta viralidad de los temas que se difunden en esta plataforma a veces pudieran ser objetivas o en su caso subjetivas. Creo que tiene que ver, a ver, como usuario, cómo lo utilizas, cómo lo entiendes más bien. Decía hace rato en el segmento anterior que no habría que tomarse tan en serio a veces las discusiones que se presentan en este espacio, porque si bien es cierto hay gente que va bien intencionada a dar un punto de vista sano, objetivo, puntual, pensado, realmente hay mucha gente también que puede estar jugando, ¿no? Jugando en el sentido bonito de la palabra, no maldad, en el sentido de decir, bueno, es un espacio lúdico, me divierto, me entretengo, hay quien dice, vengo a ver qué comentan y tira un comentario para seguir la broma o seguir el juego. Entonces, había que pensar que estas plataformas son justamente eso, un espacio de entretenimiento, de distracción, para socializar de forma digital, que con la pandemia, bueno, nos dio mucho juego justamente porque era la forma en que estábamos en contacto con los demás. Pero bueno, habría que matizar, también dependiendo el mensajero, el mensaje, el tipo de contenido que estás compartiendo y no tomárselo tan en serio, ¿no? Digamos. Doctor, ¿y por qué, cómo contribuyen los subreddits en Reddit a la organización y calidad de los debates? Bueno, hay participaciones pues un tanto más serias que otras, ¿no? Ya estamos allá. Hay otras muy malintencionadas, o sea, desde que las lees la respuesta o la sugerencia ves que hay toda una tendencia, ¿no?, de atacar a una persona, denigrar un proyecto, cuestionar ciertos elementos, ¿no? Y a veces pues con una pobreza de contenido, de argumentación, pues muy evidente, ¿sí? Entonces, teniendo ese tipo de cuidados, ¿no?, de lo que estás leyendo, de lo que estás abordando y la manera en que a ti te interesa entrar a la red, pues puede ser un elemento que enriquece justamente la discusión, la participación. Pero subrayo, hay personas que desde aparece seudónimo su nombre, ves que ya tienen un argumento pues ya muy repetitivo, muy marcado hacia cierta tendencia, ¿sí? Y se respeta, ¿no? Eso es lo interesante de este tipo de cuestiones, ¿no? De estos espacios de discusión, ¿no? O sea, tú puedes opinar, si no estás de acuerdo, pues te sales, ¿no? O pues das tu opinión, y entonces se torna interesante esto, ¿no? El nivel libertario de las redes que tenemos ahora es bastante alto, ¿sí? Libertario. Ya de que sean bien elaboradas o mal elaboradas, esa ya entramos a otra discusión, ¿no? ¿Debe de predominar el anonimato
o deben de los usuarios colocar sus nombres? Al final hay una decisión, la misma red te da la posibilidad de publicar con tu nombre, hay quienes lo hacen, porque no tienen ninguna complicación o tapujo en decir las cosas, y hay quienes como justamente lo toman más como juego, más como una parte coloquial, de digamos esta parte salamera que tenemos acá en Tabasco, estar metidos opinando de todo, no ocupan su nombre, pero creo que el tema no pasa por la visibilidad o no de quién lo dice, sino qué se está diciendo a través de las redes. Esto es la parte importante, porque yo puedo aparecer en redes sociales como Guillermo Ramírez, mientras no me ponga investigador, una cosa, un calificativo o algo, pues soy como cualquier usuario, y esa es la parte importante. Por eso esa parte democrática en la que todos pueden opinar, presentarse como gusten, incluso con fotos, sin foto, una foto real, una foto de algo más o de alguien más, y entonces eso está chido porque la gente se puede expresar sin necesidad de que sea un debate serio. Entonces creo que no es muy relevante en el sentido de pensar si tiene que ser o no anónimo. Insisto, dependiendo del contenido. Los temas serios se tienen que hablar de forma objetiva y bueno, estos espacios no son para eso, ¿no? ¿Y cuáles serían, cuál sería la diferencia con respecto a los medios tradicionales? Bueno, pues es más que evidente, ¿no? Los medios tradicionales antes eran pues, impresos, ¿no? A veces pues, la televisión. Hay un término en internet que dice espacio-tiempo, espacio-tiempo actual. Entonces, muchas de las cosas que vemos en este tipo de plataformas son al momento, ¿no? Es en el lugar, al momento. Entonces, esa es una gran diferencia, porque bueno, en el caso de los impresos era hasta el otro día, ¿no? En el caso de las televisoras, pues pasaban un proceso de aceptación o no aceptación por parte de las televisoras, la censura, ¿no? Y en el caso del cine, pues es un gran foro de discusión, de aprendizaje, pero no es tan rápido como esto. O sea, esta es la rapidez que tiene, ¿no? Y el momento en el que se plantea la discusión. Entonces eso marca una gran diferencia. O sea, ahorita yo puedo estar hablando y si se mete la línea de Facebook que tú anunciaste, me pueden estar escuchando en Colombia, me pueden estar escuchando en Pekín, me pueden estar escuchando, ¿no? Y si tienen el español, pues qué mejor, ¿no? Sí, porque cualquiera que agarre un teléfono, smartphone, que tenga todas estas aplicaciones instaladas en su teléfono, desde el momento en que hace una captura de alguna imagen o de un video y la sube a alguna de estas plataformas, de alguna manera, aunque no sea periodista, da a conocer lo que está aconteciendo en ese momento. Sí, en tiempo y espacio real, perdón, tiempo y espacio real. ¿Y eso pues representaría para los medios de comunicación alguna ventaja? Sí, porque al final la noticia se da en el momento. Como bien dice el doctor, recordemos que antes, si pasaba algo en España, en Europa, tú te enterabas hasta que tocara el noticiero en la noche o al día siguiente en la prensa. Y estas redes sociales lo que nos dan es la inmediatez. Es en el momento, en tiempo real. Incluso se puede transmitir en vivo algún evento a través de las redes sociales. Entonces esto nos da la posibilidad de estar informados, al menos de conocer lo que está sucediendo en otras partes del mundo en el momento. Y bueno, eso también nos plantea una cuestión que es importante, que ya no se puede, digamos, manipular u ocultar la información como solía hacerse en algunos espacios anteriormente, ¿no? Se ponía lo que querían ver, y entonces aquí es la imagen. Si es un incendio, se ve el incendio. Si es un accidente, se ve el accidente. Si es una opinión política o alguna cuestión de algún artista que hace un comentario respecto a la comida mexicana, lo estás viendo en el momento. Entonces eso nos da una posibilidad de vivir en tiempo real. Los comunicólogos hablan de la realidad vivida y la realidad escrita. Entonces esto de las redes sociales es la realidad en vivo en el momento. Entonces es una ventaja, ¿no?, respecto a los medios tradicionales. ¿Y qué impacto, doctor Juan Carlos, tienen las reglas y la moderación de los subreddits y la dinámica de estos debates? Bueno, es que eso lo tiene que ver justamente pues, los dueños, ¿no? Los dueños de estas plataformas digitales, porque ellos son los que contratan a los programadores. Acuérdate que el algoritmo es un cálculo, es una expresión matemática y se aplica para resolver problemas, pero eso no encierra todos los elementos que confluyen
en la vida cotidiana de todos los seres humanos que habitamos este mundo, ¿no? Pues las pasiones, ¿cómo las mides? ¿No? Las iras, ¿no? Los enojos, ¿no? Entonces queda mucho fuera, ¿no? Estamos en un mundo digital, dado el uso que hacemos de las redes, a veces los propios programadores de las redes saben más de nosotros que nosotros mismos. O sea, nuestro yo es invadido, ¿sí? O sea, por eso a veces te mandan un producto que tú no pediste, por eso te mandan cierta información que tú no pediste, porque ya te tienen ya ubicado como con ciertas tendencias, ¿no? O ciertas preferencias, ciertos gustos, ¿no? Entonces, claro que está complicado esto, ¿no? Sí, porque hubo un momento en el que Twitter, ahora X, en su momento como que quería restringir los comentarios, quitando un poquito aquello de la democratización de los comentarios que se hacían dentro de la misma red. ¿Pudiera comentarnos algo al respecto? Sí, podríamos plantearlo en lo siguiente. Digamos que cuando estas redes sociales se empiezan a popularizar, de pronto la idea era que, bueno, pues dale, ¿no? Veamos hasta dónde llega. Y efectivamente se hizo un boom tan enorme en el sentido de que todo mundo puede decir, todo mundo puede opinar, que rebasó las expectativas. Cada red social tiene sus normas de publicación y te dice qué puedes decir, qué palabras no puedes utilizar y demás, pero el usuario es hábil y va más allá de eso, ¿no? Te pueden decir, no puedes publicar desnudos y lo publica de alguna forma velada, ¿no? Entonces hay muchas formas en que la red social, de alguna manera, por el usuario o los usuarios se vio rebasada. Y entonces efectivamente viene la intención de censurar, incluso iban a cobrar por la validación de las palomitas y esas cosas, ¿no? Pero al final entendieron, creo yo, que es mejor dejarlo que funcione y desde la misma red pueden generar tendencias o situaciones para que la gente se enganche y genere esto que llaman ecos, ¿no? Y demás. Entonces por ahí puede ir la cuestión. Entonces sí es un tema complejo porque efectivamente por la forma en que nosotros utilizamos nuestras redes sociales, el Facebook y demás, identifican qué nos gusta, nuestras preferencias, y por eso los anuncios que nos aparecen están muy enfocados a lo que ocupa. Si tú le das un like a un anuncio, no sé, contra la diabetes, te van a llenar tu página de anuncios que promueven productos que cuidan la diabetes, ¿no? Entonces es una relación muy compleja en donde de la red social saben, de alguna forma, saben qué ocupamos y nosotros estamos respondiendo a esa dinámica. Entonces sí puede haber la posibilidad de crear debates, digamos, un tanto artificiales, tendenciosos, y que es imposible limitar la opinión libre de las personas, de los usuarios. ¿Y qué estrategias pueden utilizar los usuarios con la finalidad de poder obtener información que sea objetiva y no tan subjetiva? Bueno, primero comprobar las fuentes, ¿no? Quién lo dice, de dónde lo recupera, qué consultó, ¿no? O sea, acaba de señalar un tema, la cuestión de la salud, ¿no? O sea, si uno se pone a revisar bien los productos, las medicinas, los medicamentos, que a veces, o las dietas, o las cosas que nos ponen para tratar de resolver problemas de salud, pues lo que está en juego más que nada es un mercado, ¿no? Y hasta el último está la salud, ¿no? Entonces, estoy dando ese ejemplo no porque todo sea malo ahí, sino que si tú vas a retomar un medicamento o una sugerente de dieta o una organización de ejercicio para que baje uno de peso, pues debes de ver si, bueno, quién lo dice, dónde lo dijo, por qué lo dijo, ¿sí? O sea, tratar de ser un poco más sensato uno mismo, de ver si realmente lo que te están proponiendo está bien fundamentado. No es una de las maneras que puedes como controlar ese buen uso o mejor uso de la red, ¿sí? Acuérdate que la relación que hay entre los programadores y las grandes firmas de plataformas electrónicas, pues es generar ganancia, es generar, redituar el consumo, ¿no? Consumo, ¿no? Entonces hay que tener bastante atención sobre lo que estamos ahora sí consultando, recuperando de las redes, ¿no?
Pero además sí sería importante esta parte como de reeducación de los usuarios, en donde tuviéramos que asumir una actitud responsable con lo que publicamos. Pero esto me lleva a un punto que me platicaba una estudiante hace algunos años. Me decía, maestro, es que ya le quitaron lo divertido a las redes sociales. Cuando empiezan a ponerse serios, que no digas, no publiques, no tal cosa, y se le quitan el chiste. Porque la red social, como te decía hace rato, en origen surgió para entretenerse y divertirse. Entonces, cuando te pones serio en una red social, pues ya no funciona como debe ser, ¿no? Perdón, te interrumpí, pero... No, incluso hay ocasiones en que hablas de un tema y en tus redes sociales te empiezan a aparecer de ese tema del que hablaste. Sí, porque detecta... Si hablas de el algoritmo del mismo software, hace que promocionen productos que quizás en su momento mencionaste y te empiezan, como bien decía el doctor Juan Carlos, a aparecer en tus redes sociales. Así es. Sí, tan es así que mira, tanto Reddit como X tiene ya muy ubicada a qué población va dirigido. Facebook es para los viejitos, ¿no? Bueno, actualmente ya es para los viejitos, ¿no? Ya es para los mayores. Y Instagram pues es para los chavos, ¿no? Los TikToks y todas esas cosas son muy breves, muy creativas, ¿no? Muy buenas puntadas, pues tienen una población ya muy definida también, ¿no? Entonces, parte clave de este mundo digital pues son los programadores, ¿no? O sea, las grandes plataformas, no quiero hacer propaganda para ninguna, pero claro que deben de tener programadores muy duchos para saber tendencias de opinión, tendencias de gusto, tendencias de costumbre, qué color es el que más le agrada a las personas, qué tipo de coche o qué tipo de... Es impresionante, ¿no? Entonces, esto va a influir y está influyendo de una manera ya directa en las formas de decisión, no solo a nivel de divertimiento, ¿no? Sino en otros espacios en donde está en juego otro tipo de elementos que influyen en nuestro quehacer diario y en nuestra forma de calidad de vida y de ejercicio de muchas cosas que no solo a nivel individual, sino a nivel colectivo, repercuten en nosotros, ¿no? Entonces ahí las redes, ahora sí, las redes tienen un papel pues bastante interesante, ¿no? Sí, porque también se comenta por allí en el Congreso de la Unión que va a ser necesario regular a las redes sociales, porque se dice que la libertad de expresión pues debe de tener un límite. Y bueno, ¿qué piensan acerca de ello? Bueno, vamos a una pausa promocional, nos quedamos con este interrogante que dejo aquí sobre la mesa de su programa En Contacto Contigo, para que cuando regresemos de esta pausa promocional continuemos platicando con nuestros invitados acerca de este tema tan importante como lo es por qué se debate en las redes sociales de Reddit y X. En un momento continuamos. Regresamos a su programa En Contacto Contigo. Recordarles, estimados teleauditorio, que estamos platicando con nuestros invitados, el doctor Guillermo Ramírez Armas y el doctor Juan Carlos Guzmán Ríos, sobre el tema de por qué se debaten las redes sociales de Reddit y X. Y bueno, antes de continuar platicando con ellos, el doctor Guillermo Ramírez Armas quiere hacer una invitación a toda la población, principalmente a los egresados de la licenciatura en Derecho, Sociología e Historia de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, toda vez que habrá los días 28 y 29 de agosto un foro que se ha denominado Encuentro de Egresados. ¿De qué se trata, doctor? Gracias, Gonzalo. Justamente invitar a los jóvenes que han egresado en las licenciaturas para que participen compartiendo sus experiencias laborales, qué tan complicado ha sido el desarrollo después del egreso. Y bueno, para esto en la División de Ciencias Sociales y Humanidades nos hemos planteado hacer un encuentro de egresados, así le llamamos Encuentro de Egresados 2024, justamente 28 y 29, en la que la idea es que ellos participen compartiendo a través de una ponencia o de un cartel sus experiencias tras el egreso. Vamos a regresar yo creo más adelante para platicar más a profundidad, pero bueno, la invitación está. Egresados de Sociales y Humanidades, 28 y 29 de agosto, busquen las páginas de la división la convocatoria y ahí podrán acceder para conocer más detalles respecto a este tema.
Pues ahí está la invitación para que todas aquellas personas egresadas de la licenciatura en Derecho, Sociología e Historia de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, los días 28 y 29 de agosto puedan acudir a este encuentro de egresados. Gracias. Continuamos entonces con el tema de por qué se debate en las redes sociales de Reddit y X. Y comentábamos antes de irnos a la pausa promocional que por allí se quería legislar acerca del uso de las redes sociales y muchos decían de que no, porque se limitaba la libertad de expresión, y habían voces encontradas que decían totalmente lo contrario. Entonces, ¿qué nos pudiera comentar, doctor? Bueno, al respecto, efectivamente de entrada parecería una contradicción, porque no puedes regular la libertad de decir y hacer. Sin embargo, como parte de los argumentos que presentaban los legisladores, en este caso en el país, era justamente porque ha habido una especie de abuso de estas redes sociales o de esta libertad de expresión. De repente la red social ya no solamente es para entretenerse, sino que puede ser un medio para atacar, calumniar, difamar o posicionar una noticia falsa y hacer uso intencionado de esto. Es decir, se puede manejar políticamente para atacar a alguna persona, demeritar un trabajo, un proceso, etc. Entonces, sí se siente que hay que ponerle ciertos cotos o puntos de cierre a esta libertad para que no se vuelva un libertinaje, digamos, ¿no? Es un debate complejo porque efectivamente esto lo escuchamos desde hace por lo menos 10, 12 años que se está regulando las redes sociales y en México no termina por consolidarse esta iniciativa, ¿no? Entonces, es un tema complejo y yo creo que hay una contradicción de entrada. Insisto, originalmente la red social era para entretenimiento, entonces alguien decía, yo puedo poner en mis redes sociales lo que yo quiera y no estoy sujeto a que el otro interprete como él quiera entenderlo, ¿no? Entonces ese es el tema, pero sí ha habido abusos que creo es importante que se pongan límites para poder, bueno, como todo proceso hay que limitar hasta dónde puedes llegar con lo que estás diciendo y lo que estás publicando, ¿no? Hay normas, hay reglas que están en las redes sociales que tendríamos que ser más cuidadosos con respetarlas. Preguntabas hace rato qué podemos hacer para evitar caer en noticias falsas. Bueno, justamente eso, ser responsables con lo que estamos compartiendo y pensar muy bien en quién nos puede leer. Por ejemplo, hablan del autismo con una facilidad impresionante y publican cosas que si tú tienes un hijo pequeño, tú dices, mi niño es autista. Y no necesariamente es así. Entonces tendríamos que ser como usuarios responsables, cuidadosos, tener cierta ética. Entiendo que es lo contrario a lo que era la red originalmente, pero tendrá que hacerse de esa forma, ¿no? Limitar. ¿Y cuáles son los principales desafíos y críticas que se le hace a estas redes sociales? Bueno, acabas de plantear uno que es muy poderoso, ¿no? Que es la libertad de expresión. Un tema que no es reciente, eso viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Hubo casos en Francia de acusaciones severas ahí por el siglo XIX, un escritor, ¿no? Y se tiene hasta su adjetivo ese caso. Pero está en juego la libertad de expresión, ¿no? Y es una cuestión que ante las tiranías, los dictadores, ha sido defendido a capa y espada, ¿no? Aquí resulta un tanto complicado entrar a la cuestión de la libertad de expresión porque justamente el accionista que compró Twitter, ¿no? Y que luego lo convirtió en X, oh sorpresa, ¿no? Más del 50% de usuarios o de los que se declaraban usuarios se dice que eran trolls, ¿no? Entonces, pues ahí te entra una complicación, tal vez exageré el número, pero que había trolls, había una gran cantidad de trolls en Twitter, ¿no? Entonces, ¿hay cuál libertad de expresión? ¿Quién se responsabiliza, no? Alguien te puede denostar, criticar, hacer tu vida trizas con alguna cuestión no nada decorosa, ¿no? E inmoral, y cómo te defiendes, ¿no? O sea, y el golpe ya está dado, ¿no? O sea, es muy difícil a veces revertir ese tipo de anunciaciones, ¿no? O sea, las falsas noticias, el fake news falso, ¿no? Entonces, es un debate bastante interesante. Lo que sí es correcto es seguir manteniendo este nivel libertario de las redes, porque esa es la discusión que tenemos varios de nosotros, ¿no? En su texto de Comunicación y Poder, Manuel Castells aborda muy bien esto, ¿no? O sea, cómo estos elementos finalmente es un juego de poder, ¿sí? De control, de dominio, ¿no? Y que afectan a los procesos democráticos y que afectan a los procesos electorales porque también inciden y marcan tendencia, ¿no? Entonces la libertad de expresión es un debate pues bastante
enriquecedor para la constitución ciudadana, para la constitución de la democracia, ¿sí? Y que se debe de defender a capa y espada, ¿no? Nos guste o no nos guste, si no estoy de acuerdo, tenemos que tener principios éticos, elementos de pluralismo, ¿no? Pluralismo democrático, y debemos tener una alta tolerancia, ser demasiado tolerantes. El hecho de que no pienses igual que yo, o el hecho de que no tengamos un acuerdo sobre ciertas preferencias partidistas o políticas, no debe de influir en mi relación contigo como amigo, como compañero de trabajo. Debo de tener los suficientes elementos éticos y de tolerancia para entender que esto es abierto, ¿no? O sea, sí, de hecho hay un aforismo que a mí me encanta bastante que dice: no estoy de acuerdo con lo que dices, pero respetaré hasta con mi vida el derecho que tienes de decirlo, Voltaire, ¿no? sí. Una frase que de alguna forma nos hace ver lo importante que es la tolerancia. Y por otra parte, cuando nosotros hablamos comentamos acerca de legislar a las redes sociales, pues poco a poco sí se ha estado haciendo, porque aquello, por ejemplo, de la difusión de imágenes de cierta naturaleza que son publicadas, pues ya está tipificado en el Código Penal, cuando son imágenes que atentan contra la dignidad de una persona, ¿no? Fue muy conocido esos casos, y a partir de ahí empezó a legislarse, que se publicaba, ¿no? Precisamente en las redes sociales. Sí, el debate aquí, en el caso mexicano, me refiero al caso, si hay algún elemento cuestionado, si hay algún elemento trastocado en nuestra sociedad, es la impartición de justicia y el poder legislativo, ¿no? O sea, estamos en un momento de muy endeble, no hay una confianza sensata con respecto a ser los que litiguen, decidan este tipo de cuestiones, porque sabemos que ahorita el aparato legislativo está duramente cuestionado, ¿no? Y entonces entramos en un debate más profundo, ¿no? ¿A qué nivel de tolerancia, a qué nivel de aceptación entramos con respecto al uso de las redes? Y que finalmente el uso de las redes tiene que ver con los sueños libertarios de todo ser humano, ¿no? El poder expresar lo que piensas. ¿Qué tipo de idea? El expresarse respetuosamente, ¿no? Con dignidad, ¿no? Pero desafortunadamente, a veces yo caigo mal porque he hecho perder la fiesta, pero desafortunadamente hay gente que le pagan para que todos los días esté subiendo cuanta porquería, cuanta suciedad a las redes, ¿no? Y entonces no hay capacidad de discusión, ¿no? Por más que les argumentes, te van a seguir, ¿no? Denostando, criticando, desfavoreciendo, y entonces pues ahí ya no es un debate libertario, ¿no? Y tiene que ver con las cuestiones ideológicas, pero las cuestiones ideológicas son cuestiones del Estado y sería otra mesa de trabajo, otra discusión mucho más aguda en las redes, ¿no? Que nos llevaría a ubicarlas de una mejor manera, ¿no? Siempre en forma propositiva, constructiva, para un manejo mejor de estas alternativas. No, y para que le quede un poquito más claro algunos conceptos a nuestro teleauditorio, por ejemplo, doctor Guillermo, el concepto de troll. O sea, ¿qué es un troll? Pues son, digamos, es como un poco parecido a lo que son los bots en la actualidad. Son personas que están ahí buscando, bueno, son personas o herramientas digitales que buscan posicionar una discusión, hacer tendencias, un trending topic, digamos, trending topic, que buscan justamente lo que dice el doctor. Si hoy es el día de pegarle a una televisora porque su equipo gana el campeonato de forma poco honorable, pues ahí van a estar, ¿no? Ahí van a estar. Y no le voy a Cruz Azul, claro. Pero entonces, son como sujetos pagados o herramientas que son compradas, adquiridas por las empresas para poder posicionar tendencias políticas, ideológicas, a favor de algo, en contra de esto, digamos discusiones como el aborto, ¿no? Hay toda una tendencia que dice no al aborto por esto y esto y esto, y es un tema que es complicado, pero de alguna forma se posiciona justo a estas herramientas, ¿no? Digamos. ¿Y cómo influyen estos trolls en la desinformación de la calidad de estos debates en estas plataformas de Reddit y X? Pues es el flujo de la desinformación, es todo lo contrario a informar, más bien la tendencia es a desinformar,
a ensuciar los eventos, a ensuciar los procesos, a denigrar a los protagonistas. Sí, porque yo no puedo discutir con alguien que de entrada me dice un adjetivo peyorativo, o sea, pues es agresivo, no hay capacidad de diálogo, ¿no? O sea, desde el momento en que te están diciendo TXX, no quiero utilizar los adjetivos, pues no hay una capacidad de entendimiento, ¿no? No hay una capacidad de comunicación, ¿sí? Entonces, claro que afectan las tendencias, los escenarios, los procesos, los proyectos, ¿no? Y la otra parte tiene que tener la capacidad de no caer en el juego de estas personas, porque nunca les vas a ganar. Ellos son especialistas en eso, ¿no? Porque además los trolls o los bots son robots, ¿no? Ellos obedecen a una lógica matemática y a un cálculo, ¿sí? Ellos van dirigiendo un objetivo, ¿no? A una meta, ¿sí? No quiero hablar de las televisoras porque, bueno, en el caso de México sabemos que las dos televisoras comerciales siempre estuvieron acorde al régimen en funciones, ¿no? Y en este momento las dos televisoras más importantes de nuestro país pues no están de acuerdo con el actual régimen, ¿no? O sea, hay una confrontación entre la administración actual presidencial con estas televisoras y marcan tendencia también y marcan opinión. Y entonces el que está en el poder, el que tiene el Estado en estos momentos tiene que buscar una estrategia para contrarrestar esas tendencias, ¿no? Que suben a redes y que se distribuyen en plataformas, en páginas web, ¿no? Entonces, es un tema interesantísimo, ¿no? A mí me gustaría puntualizar que efectivamente lo que plantea el doctor Juan Carlos sí tiene que ver con, digamos, la intención del medio o de los que están detrás del medio de posicionar una tendencia. Pero también existe la contraparte donde desde el mismo espacio gubernamental o desde el mismo sujeto atacado o referenciado puede utilizar estas mismas herramientas. Entonces es un juego de ida y vuelta en donde lo que se logra es posicionar ideas que de alguna forma reflejan a tipo espejo lo que está pasando en la comunidad real. Entonces si hay una especie de similitud de lo que se debate en X o en Reddit con lo que está pasando afuera, en la realidad real, dirán los comunicólogos, aunque evidentemente matizada con las intenciones y búsqueda de puntualizar ideas que tienen estos medios, ¿no? Entonces ahí hay un debate que efectivamente es profundo y sobre el cual habría que regresar más adelante. ¿Alguna conclusión o consideración final sobre el tema de por qué se debate en las redes sociales de Reddit y X? Yo creo que habría que haber una serie de oportunidades de programas en donde se hablara de momentos claves de la consolidación del Internet, de la aparición del teléfono ya a nivel digital y de proyección de imágenes, bajar música, arte, todo eso. Que la gente estuviera más consciente de toda esta transformación tan radical que hemos tenido a nivel social en el mundo político, en el mundo cultural, en el mundo artístico, en el mundo académico. Entre más información fluya más claramente el papel de la red, mucho más beneficiosos vamos a ser. Y que no le entramos a lo de la inteligencia artificial, que es todo un tema, ¿eh? Agradecemos la presencia a este programa de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades en Contacto Contigo, a nuestros invitados por acompañarnos en esta emisión en la que pudieron compartir con nuestro auditorio sus conocimientos y experiencias de este tema tan importante como es por qué se debate en Reddit y X. Sin duda, académicos de reconocido prestigio en el Estado. Y estimado auditorio, gracias por sintonizarnos en este programa y recordarles que tienen que seguirnos todos los lunes a las 17 horas a través de televisión abierta en el canal 35.1 y en el sistema de cable en el canal 35. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook TV UJAT y YouTube TV UJAT. Hasta pronto y que sigan teniendo una excelente tarde.